Alguien dijo que en la vida hay solo dos cosas seguras. Una, la muerte. La otra, los impuestos. En Pensamiento Positivo nos atrevemos a añadir una tercera, que tendremos que superar dificultades. En muchas ocasiones no somos conscientes del poder que tenemos hasta que no nos enfrentamos a determinadas situaciones difíciles. Cada persona, por cierto, tiene sus propios retos y sus propias dificultades. Y lo que para unos es de una abrumadora sencillez, para otras personas puede constituir un desafío abismal. Cada persona tiene que ser consciente de qué es lo que le saca de su zona de confort, porque aquello que nos da pereza hacer con mayor frecuencia es aquello que más necesitamos hacer. En Pensamiento Positivo no solo creemos que dentro de usted reside un héroe, sino que nos atrevemos a decir que sabemos que reside un héroe. Cada persona alberga en su interior a un pequeño héroe, a una pequeña heroína, y de cómo desarrollar todo su potencial o de cómo encontrarlo, hablamos hoy. Hoy hablamos de Héroes Cotidianos, que es el título del último libro de Pilar Jericó. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre, Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Cuando Ken Loach saca en sus películas temas de autoayuda, significa que algo está cambiando en este mundo. En la última, Buscando a Eric, había una frase que a modo de mantra daba estructura, daba guión a toda la película. Y decía, el que prevé todos los peligros nunca surcará los mares. Y ese es el viaje del héroe. Hay que dejar de prever tantos peligros y lanzarse a la aventura. De eso vamos a hablar hoy. De los héroes cotidianos, no de los héroes de las películas, no de los héroes que llevan capa, sino de usted, de mí, de todos nosotros, que cada día afrontamos con rigor, con valentía, con coraje y además con humildad los retos que la vida nos plantea. Hoy hablamos con Pilar Jericó, entrevistamos a Pilar Jericó sobre su último libro, Héroes Cotidianos. Pilar, buenos días. Buenos días. Y además tenemos el lujo de contar con nosotros con Juan Carlos Cubeiro, que viene después de muchas llamadas de teléfono al estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, Juan Carlos. Igualmente. Así que de esto vamos a hablar hoy. ¿Quieren venir al estudio? Hoy tenemos aquí, aparte de la tribu de Pensamiento Positivo. Buenos días. Hola. Que vienen aquí, ya lo saben, que pueden venir llamando al 900-106-106 o escribiendo a infopensamientopositivo@gmail.com. Además, les ofrecemos todos los programas que los grabamos con nuestra cámara, así que si quieren vernos la cara, si quieren ver cómo son las tripas del programa, se pueden conectar a nuestro canal de YouTube, Pensamiento Positivo, o a nuestro Facebook, Pensamiento Positivo, o al mío propio, al de Sergio Fernández. Así que hoy hablamos de héroes y bueno, si usted se está preguntando si lleva un héroe dentro, yo me atrevería a decirle que sí, pero no me haga mucho caso, no me haga caso ni a mí ni a los que están en el estudio, tenga su propio criterio. Además regalamos libros, nosotros en Pensamiento Positivo creemos que el que quiera recibir tiene que empezar dando, así que tenemos ejemplares de Héroes Cotidianos para regalar. Juan Carlos nos ha traído también un ejemplar de La Sensación de Fluidez, uno de sus libros más reconocidos, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, eso dicen. Y el último, Los Mosqueteros de Guardiola, del que hablamos en el último programa. ¿Qué tal está yendo? Muy bien, muy bien. Lleva 15 días y está casi en segunda edición ya. Muy bien. Pues estamos en ABC.radio, el programa Pensamiento Positivo, la hora, la 1:11 de la tarde. Y arrancamos ya mismo con el tema de hoy, Héroes Cotidianos. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Tres claves sencillas y prácticas para encuadrar el tema del día. La primera, la vida no es un lugar seguro. La vida tiene incertidumbre. No sabemos, es el efecto geranio que decía un amigo mío. Sales a la calle y nunca sabes si te va a caer un geranio en la cabeza. Así que el efecto geranio, cuando salgan hoy de casa a comprar el pan, piensen en ello. La vida es una aventura, es un lugar inseguro. Nos puede dejar nuestra pareja, nos podemos ir de nuestra empresa. No sé, el país en el que vivimos puede cambiar, qué sé yo. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a entender que cada uno de nosotros tiene un viaje y que, como decíamos en la introducción del programa, el que quiere surcar los mares tiene que enfrentarse a ello. Así que primera clave del día, vivimos en un mundo inseguro donde la incertidumbre es la clave. La segunda clave del día de hoy, humildad. Queremos hacer un viaje del héroe, queremos ser un héroe cotidiano, seamos humildes. Cuestionemos nuestra vida. Si lo damos todo por seguro, definitivamente hay algo que no nos hemos cuestionado. En el viaje del héroe hay un momento de no aceptación de lo que nos da miedo, pero sin ese paso hacia adelante no conseguiremos surcar ningún mar. Y tercera clave del día de hoy en el tema de héroes cotidianos.
tenemos que encontrar o que regresar a nuestra esencia. Tenemos que deshacernos del disfraz que tenemos, de las capas que envuelven lo auténtico de nuestra alma, de nuestra ser. Y una clave que he encontrado en el libro de Pilar Jericó que me ha encantado, dice: la ciencia ha demostrado que podemos elegir qué clase de personas somos. Es decir, que ya no es que lo digan las brujas, ya no es que lo digamos los coaches, es que la ciencia ha demostrado que podemos decidir cambiar nuestra vida si es lo que deseamos. Y yo le hago una pregunta y le digo: ¿cuál es el reto al que nos enfrentamos como héroes cada día? Y me atrevo a responderla, por lo menos para mí: atreverse a buscar y alcanzar cuanto antes una vida plena y en el que se desarrolle todo nuestro potencial. Arrancamos la entrevista con Pilar Jericó ya mismo. Si yo fuera usted, me quedaría. ¿Cómo? He oído por ahí que no sabe quién es Pilar Jericó. ¿Qué me dice? ¿La autora de Héroes Cotidianos? ¿No lo sabe? Escuche, escuche. Pilar Jericó cuenta en su haber con un currículum ingente. Es hoy exactamente quien proyectó ser desde muy niña: escritora y conferenciante. Enamorada de las personas, considera su trabajo como un auténtico regalo. Ayudar a los demás en el desarrollo de sus capacidades y a la innovación es algo que le aporta aprendizaje personal, desafíos y sueños. Se define como amante de la buena conversación, curiosa del ser humano, las empresas y el mundo 2.0. De su infancia recuerda el cariño de su familia, el mar de Barcelona, la pintura y a unos abuelos maravillosos que le han acompañado hasta hace muy poquito y que aguantaban estoicamente sus cuentos infantiles. Para ella, algunos de los grandes placeres de la vida son viajar, bucear, leer, escribir y jugar con su gato. Emocional, seguidora de la filosofía del Carpe Diem, apasionada del silencio que subyace bajo el mar, cree que la belleza es una aventura por descubrir. Su color favorito es el malva, le gusta el aroma a hierba mojada después de la lluvia y el sabor de un buen té. Para Pilar, que está agradecida por el mero hecho de estar viva, los errores y las dificultades son grandes maestros y la felicidad un camino. Si te pudieras quedar con algo de todo esto, Pilar, ¿con qué te quedarías? Qué bonito. Pues yo creo que quizás de todo lo que se ha mencionado, que os agradezco mucho, porque creo que refleja un poco como lo que pienso, como intento ser, me quedaría con el agradecimiento de estar viva. Uh-huh. Y todos los que estamos vivos hacemos un viaje del héroe. Me gustaría que explicaras brevemente, Pilar, imagínate a alguien que no haya escuchado nunca este concepto, el viaje del héroe, ¿qué es en poquitas palabras? El viaje del héroe es el viaje, la trayectoria a la que nos enfrentamos ante las dificultades, que pueden ser grandes dificultades, que pueden ser momentos complicados en nuestra vida, como antes mencionabas, o un despido, la pérdida de un ser querido, o incluso la pérdida de una pareja, o pueden ser momentos más pequeños, ¿no? Que puede, por ejemplo, haberte equivocado, un error. Son las etapas que vivimos y que se nos ofrece en definitiva la vida para retarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Y cómo encontrar a ese héroe? Alguien que nos esté escuchando y diga: pues mira, Pilar, yo no soy capaz de encontrar ese héroe que llevo dentro. Bueno, yo creo que primero la palabra héroe nos da un poco de apuro a veces, ¿no? Parece que los héroes se ha asociado siempre a un concepto, como tú decías, ¿no? De alguien que va con capa o que sale en las películas. Yo creo que el héroe, cuando se analiza la palabra, el término de héroe y de dónde proviene héroe o heroína, un héroe es una persona que tiene dos características fundamentales. Una es que el héroe es el que se salva a sí mismo, es decir, no viene otro a salvarle. Y dos, es aquel que se compromete con algo más que consigo mismo. Es decir, se compromete con una causa, con la persona que tiene al lado o con algo que le trasciende. Esas son las dos características de héroe. Y a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido héroes. Y si lo miramos hacia adentro, en nosotros mismos, también todos tenemos una parte de héroe o heroína, que es cuando cuando nos enfrentamos a una dificultad, somos nosotros los que damos el do de pecho, seguimos adelante y nos comprometemos con algo que nos trasciende. Hablas en tu libro Héroes Cotidianos, que desde ya recomiendo, que hay como varios pasos en el viaje del héroe. Vamos viéndolos muy brevemente, sí, para que las personas que nos escuchen a lo mejor se sienten identificadas y bueno, sí, se llevan alguna clave. Muy bien. Hablas que la primera es la llamada a la aventura, o sea, como que nosotros estamos en un momento de nuestra vida y hay algo que nos llama a iniciar un cambio, una travesía. Sí, efectivamente. Estas fases que vamos a vivir, como digo, la vivimos en cualquier momento de nuestra vida y posiblemente
cada pequeño instante también tiene, o cada dificultad tiene estas etapas, ¿no? Algunas son más pronunciadas que otras, pero bueno, la primera siempre empieza con la llamada a la aventura, que también se ve en las películas, ¿no? La llamada a la aventura significa que algo ocurre, algo sucede, y puede ser de dos motivos, llamada del cielo, llamada del trueno, según la medicina. Explica esto. Sí, la medicina tradicional china dice, las llamadas pueden ser del cielo o del trueno, es decir, del cielo es cuando uno lo busca, cuando le mueve la inquietud, por ejemplo, empezar una nueva relación afectiva, empezar un nuevo proyecto o simplemente, incluso, fíjate lo que te digo, hacer un plato nuevo, ¿no? O sea, que pueden ser llamadas muy sencillas. El problema está con las del trueno. Las del trueno son cuando te parten, cuando no las vas a buscar tú, cuando algo te cae y te rompe y esa vida que a veces tenemos todos, que queremos, como bien decías, muy controlada, algo ocurre que te dice no está todo tan controlado. Y esas son las complicadas. Sentimos la llamada y no nos queda más remedio que empezar el viaje. ¿O nos quedaría la posibilidad de no atender la llamada? Sí, nos queda la posibilidad de no atenderla. Lo que pasa es que yo creo que hay determinadas llamadas que no te queda más remedio que atender. No dejan mensaje en el buzón de voz. No, hay algunas... Fíjate que al final se ve mucho en las películas que están... Además tenemos a Juan Carlos Cubeiro aquí, a nuestra vera, que es uno de los grandes expertos en este país de entender muy bien el cine. La verdad es que yo creo que se ve mucho en las películas, ¿no? Los héroes, ante una misma llamada, hay personas que deciden tomar la llamada y hay otros que se quedan en otros lugares, en el lamento, en la queja. Yo creo que lo que nos caracteriza y lo que saca lo mejor de nosotros mismos es cuando asumimos que esa dificultad, ese reto, es una invitación para dar lo mejor de nosotros. Hay personas que prefieren quedarse, ¿no? Decir, bueno, yo prefiero quedarme en el lamento. Pero yo creo que desarrollar el héroe implica asumir esa invitación, ¿no? Y cuando asumimos la invitación, llega el miedo, llega incluso la negación de lo que estamos viendo. Por muy evidente que esté delante de nuestras narices, entra el miedo y negamos la realidad. Sí, la segunda etapa es la más difícil de todas. Es la más complicada de cualquier camino de cambio, de cualquier proceso de transformación, tanto en nuestra vida privada como incluso en las organizaciones o en las parejas o en nuestros entornos, ¿no? Es la negación. ¿La negación qué es? La negación es algo así como decir, a mí esto no va conmigo, esto no me incumbe, esto no me pasa nada y a lo mejor estoy realmente destrozado. Es cuando no reconozco las emociones y cuando no asumo, como no asumo el dolor, por ejemplo. Y la negación también es la queja continua, el lamento. A mí me llama la atención porque hace poco publiqué en un periódico un artículo que llamábamos el entusiasmo, porque yo creo firmemente en el ser humano y creo firmemente que a pesar de dificultades que vivimos ahora, es momento de tomar el entusiasmo y de darnos cuenta de lo que tenemos. Y sin embargo las respuestas han sido curiosas, ¿no? De gente que dice, ¿cómo podemos estar entusiasmados si hay tanto paro y tanta dificultad? Y yo creo que precisamente por eso. Porque ante el proceso en el que estamos viviendo, el lugar común es quedarnos en la queja. Y la queja, el lamento continuado, es justo la antítesis del héroe cotidiano, es decir, de lo mejor de nosotros mismos. Por lo tanto, la negación fíjate que la negación para mí es la fase más difícil de todas, porque implica asumir el protagonismo de tu propia vida. Y una vez asumido ese protagonismo, entramos en la noche oscura del héroe en el desierto. Me encanta, Pilar, la metáfora del desierto. Es tan gráfica, es tan visual. Sí, bueno, el desierto es, después de haber vivido, como decías, la negación, de haber vivido el miedo, de ser consciente de que ya no puedo culpar al otro de lo que me ha ocurrido, sino que yo también he hecho algo, acariciamos, nos introducimos directamente en el desierto. El concepto del desierto, bueno, viene del primer héroe de la historia, de Gilgamesh, es un héroe sumerio, ¿no? Que habla, y es interesante porque todos los héroes en su vida han tenido ese desierto, ¿no? Que hablábamos hace poquito en otro programa. Y es el momento en el que uno toca el dolor y ya no puede culpar a otro, cuando ya no puede negar sus emociones, cuando ya te rompes. Y no hace falta que sean, como digo, sucesos demasiado complicados, sino pueden ser ese error que has intentado culpar a otro y ya hay un momento en que dices, mira, es que yo también he hecho algo. Ese momento que te duele, ese es el desierto. Lo que pasa es que hay desiertos pequeñitos y hay desiertos grandes. Y esos desiertos se pueden convertir en noches oscuras, ¿no? ¿Qué hacer con las emociones en el desierto? ¿Cómo podemos, de alguna manera, acogerlas de la mejor manera posible? Bueno, yo creo que ahí el desierto, creo que cualquier desierto ofrece un maestro. Un desierto es un maestro en nuestra vida. Nos enfrentamos a retos, a situaciones que al fin y al cabo cuando nos cuesta es porque algo nos tiene que enseñar. La gestión de las emociones ahí es emociones complicadas. Primero hay que reconocerlas, o sea, eso está claro, darles espacio.
y ser respetuoso con las mismas, ¿no? Darles campito, como decías el otro día en tu sección La aventura de conocerse. Exacto, darles campito, es decir, si hay tristeza, y es bueno hablar que hay tristeza, y no pasa nada. Es bueno reconocerlo, ¿no? Agradecer también, hablábamos el otro día, la capacidad de perdonarnos y sobre todo algo que para mí es fundamental, la capacidad de tomar distancia, de relativizarlo. Y la capacidad de relativizar puede ser de muy diferentes formas, ¿no? Relativización a través de la distancia histórica, por ejemplo, vivimos ahora mejor, a pesar del paro y de situaciones difíciles, que lo que vivíamos hace 200 años o 300 años. La calidad de vida es muchísimo mejor. Distancia incluso contigo, con tu propia historia personal. Fíjate la cantidad de problemas, la pérdida de un ser querido o momentos dramáticos que hemos vivido, pues oye, comparado a veces con situaciones que nos cuestan ahora, también eso es distancia, ¿no? Es decir, distanciarse un poquito, porque a mí me parece un lema importante, es ninguno de nosotros somos las emociones ni los pensamientos, somos algo más. Y ese algo más es el que nos lleva a descubrir una nueva realidad en este viaje del héroe, es decir, atravesamos el desierto y al final vemos el oasis y es una nueva realidad. Sí, porque un camino del héroe es una muerte de algo de nosotros para que renazca otra cosa, ¿no? Otro aspecto. A mí esta clave me la dio un amigo mío, Juan Londoño, que es experto, compañero en la empresa Envía, pero también es un gran maestro en muchos temas, y me lo dijo con el Feng Shui. Me dice, en los armarios, dice, hay que tirar ropa antigua. Dice, porque si no tiras ropa antigua no dejas espacio para ropa nueva. Pues algo pasa igual con los desiertos. Los desiertos deshacen aspectos nuestros para que empiecen algo nuevo. Y ese algo nuevo es una parte de nosotros mismos, ¿no? Donde hay distintas claves para poder desarrollarla. Una de ellas es atrévete a soñar, ¿no? A soñarte a ti mismo, cómo te gustaría verte. Acaricia el sueño, porque dedicamos poco tiempo a cómo nos vemos de aquí a 5 años, 10 años, cómo nos gustaría ser. Apóyate en personas, en amigos. La nueva realidad no consiste en salir solo del desierto, consiste en salir desde una sabiduría profunda que creo que todos tenemos, y ahí los amigos, las personas que nos quieren o que queremos, son grandes compañeros de camino, ¿no? Hay muchas más claves, el aprendizaje de todo lo que estamos viviendo y el compromiso con algo que nos trasciende. Fíjate, y para acabar, hablas de que el héroe, una vez que ya llega a esa nueva realidad, adquiere nuevos hábitos. Y yo aquí te quería hacer una buena pregunta, incluso personal, si me apuras, Pilar, y es, ¿qué hábitos tenemos los héroes cotidianos? ¿Qué hábitos recomiendas? Quizá que hagas tú, que hagan amigos tuyos, no sé, pero bajado muy a tierra. Oye, ¿cuáles son los hábitos para ser un héroe cotidiano? Yo creo que el hábito, uno importantísimo, desde mi punto de vista, es agradecer lo que tenemos. El agradecimiento, o sea, cuando nos agradecer, cuando nos toma la tristeza, agradecer. Segundo, un hábito importante es tener muy claro que cuando vienen pensamientos negativos, pues pensamientos positivos, como bien es el nombre del programa, pero me refiero a, por ejemplo, no dejarnos llevar por la nostalgia. La nostalgia es una emoción muy viscosa, muy desagradable, ¿no? Pues tomar el hábito de reconocer emociones que nos duelen y de alguna manera neutralizarlas, por ejemplo. Hábitos de cuidarnos mucho, cuidarnos nuestra salud, cuidar nuestra mente, cuidar nuestras emociones. Y un último hábito, para mí interesante, es 10-10-10. Es decir, cuando yo tengo que tomar una decisión difícil, la paso por el filtro de qué ocurriría si tomo esta decisión en los próximos 10 minutos, en los próximos 10 meses y en los próximos 10 años. Y cuando tomas esa distancia, algo ocurre. Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias. No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes, ni la cólera del airado Poseidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta si tu pensamiento es elevado. Si una exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. Y este es el arranque del poema Ítaca, de Cavafis. Como es demasiado largo, vamos a pasarnos directamente a su final. Veamos cómo acaba. No has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Sin ellas, jamás habrías partido, mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas. Me hizo tanta ilusión, Pilar, encontrarme este poema, que sin duda es uno de mis poemas favoritos en tu libro. ¿Por qué lo has incluido? Porque yo creo que recoge el camino del héroe.
Al fin y al cabo, el mero camino en sí ya es un regalo. No es tanto el final al que llegamos, sino el propio camino, realizarlo, ¿no? Tenemos un número de teléfono, el 900-106-106, donde pueden llamar y hacernos preguntas, y una persona de la tribu de Pensamiento Positivo se ha acercado hoy hasta el estudio porque quiere hacer una pregunta a Pilar en este caso. ¿Cómo te llamas? Mira. Pues cuando quieras. Hola Pilar, nada, darte la enhorabuena por tu libro que realmente me ha encantado, realmente, es verdad, enhorabuena. Muchas gracias. Y simplemente quería hacerte una pregunta. ¿Es necesario pasar por eso que llamas tú travesías del desierto y por las noches oscuras para llegar a ser un verdadero héroe cotidiano, o no es necesario ser un héroe, serlo? Sí, muchas gracias, Yamira. Muchas gracias por tus palabras. La pregunta yo creo que es muy buena. Yo creo que no es necesario. Lo que pasa es que como la vida te va a poner desiertos, pues lo que hay que hacer es asumir que viene el desierto y sencillamente transitarlo. No haría falta, pero insisto que van a venir. Y los hemos vivido. Por lo tanto, en estos instantes es cuando se ve la parte más heroica que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y te llevas un libro de regalo, mira, además. Pues muy emocionante. Si yo fuera tú, le pediría que te lo firmara. Lo voy a hacer. Tenemos a otra persona en el estudio. ¿Nombre? Isabel. Lo mismo, darte la enhorabuena, Pilar, por este magnífico libro que nos sitúa en la realidad de ese héroe, de esa heroicidad. Yo quería preguntarte, ¿cómo podemos ser héroes? ¿Cómo podemos transmitir ser héroes a nuestros hijos, a nuestro entorno? ¿Cómo podemos transmitir esa sensación de la heroicidad como algo que es consustancial a nosotros mismos, como personas? Muchas gracias, Isabel. Una de las claves para mí de los héroes es que los héroes en lo que es la literatura, la novela se ve también en las películas o en la mitología, el héroe no es héroe porque él diga que es héroe, es porque los otros le dicen que es héroe. Por lo tanto, ¿qué es una de las claves? Dar ejemplo. Yo creo que lo mejor es dar ejemplo. Y creo que el auténtico héroe no es el que dice lo que hay que hacer, sino que realmente lo lleva a cabo. Muchas gracias. Y además te llevas otro libro de regalo. Muchas gracias por la contestación y por el libro. ¿Quieren saber más? Yo también. Entramos en la tertulia con Juan Carlos Cubeiro y Pilar Jerico. Pensamiento Positivo, el programa de La próxima semana en Pensamiento Positivo charlaremos sobre inteligencia emocional con Elsa Punset. Además, si deseas cumplir tu sueño, Josepe García abrirá una semana más la fábrica de sueños con claves prácticas para hacerlos realidad. Pensamiento Positivo se emite cada sábado de 1 a 2 de la tarde en directo a través de abc.radio. También en www.abc.es/radio. Posteriormente en el blog pensamientopositivo.org y en nuestro canal de YouTube. Pensamiento Positivo con Sergio Fernández. Epícteto. Los hombres se perturban no por las cosas que les suceden, sino por sus opiniones sobre las cosas que les suceden. ¿Qué opináis? Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Y antes de que hables nada, queremos presentarte. ¿Nos dejas? Sí, bueno, lo primero que quería decir es que he disfrutado muchísimo escuchando a Pilar, que evidentemente es una de las grandes, tanto Gestión del Talento como No Miedo y Héroes Cotidianos. Y pensaba si en su día hubiéramos podido escuchar a García Lorca o a Machado o a Ortega y Gasset explicar sus propios libros, qué maravilla habría sido, ¿no? Sí. Entonces, que lo hayamos visto con Pilar, pues es muy agradecer. ¿Quieres saber quién es Juan Carlos Cubeiro? Yo también. Juan Carlos Cubeiro es consultor, coach, conferenciante y escritor, porque una de las cosas que más le llenan en esta vida es la gente. Le encanta escribir, leer, escuchar música y sobre todo dialogar, algo que le aporta crecimiento y expansión personal. Quizá por eso su libro favorito es El Quijote, un constante diálogo. Gallego, nacido en Madrid, de su infancia recuerda a un padre emprendedor muy cariñoso y a una madre que le abrió los ojos a una de sus grandes pasiones, el mar. Es un ser sensible, romántico, un curioso permanente al que le encantaría poder convencer a todo el mundo de que todos tenemos el poder de ser felices y a quien ayudar a los demás le dispara las endorfinas.
Cinéfilo de casta, no le importaría perderse en el rol de Humphrey Bogart en Casablanca o de John Wayne en El hombre tranquilo. Le gusta el olor de la rosa, el sabor a chocolate. Está convencido de que la mejor canción es el Yesterday de los Beatles. Considera la felicidad como aquella de momentos compartidos. Está agradecido a la vida por su aprendizaje, sobre todo acerca de la humildad, y por Zoe, su pequeña de 10 años, que le tiene embelesado. Para su epitafio elegiría la frase del escritor Max Aub, hizo lo que pudo, o la del gran actor Groucho Marx, perdone que no me levante. Juan Carlos, gracias por venir hasta aquí. Bueno, y muchas gracias a Cristina Serrato, que es una magnífica, es un multitalento, porque es actriz, habla 6 idiomas, según tengo entendido, es monologuista, es periodista, por tanto, que se haya incorporado a la tribu de Pensamiento Positivo es un lujo para todos nosotros. Así lo es, así lo es. Profecía autocumplida, ¿os parece que charlemos de esto? Muy bien, muy bien. O sea, más en un día con 5 millones de desempleados oficialmente, con lo cual hay muchos héroes cotidianos que tienen que descubrirse a sí mismos, ¿no? Como decía Pilar. ¿Y cómo sacamos ese talento? Tú que hablas tanto del talento, Juan Carlos, porque yo creo que descubrir tu talento es una de las claves para encontrar tu héroe. Sí, Pilar lo primero que ha empezado diciendo es que te tienes que salvar a ti misma o a ti mismo, no te pueden salvar los demás. No nos va a salvar la señora Merkel, ni Obama, ni quien gane el 20N. Nos tenemos que salvar cada uno de nosotros y esa es la primera clave de cada uno, desde, como también se ha dicho, está en el libro de Héroes Cotidianos, la llamada o la vocación. Descubrir cada uno para qué sirve, qué quiere, qué le gusta, con qué disfruta. Eso es absolutamente esencial y eso es lo más práctico del mundo. Claro, pero mira, fijaros, yo ayer estaba en un taller de Vivir sin Jefe y yo es que me encuentro siempre el mismo problema y os invito a que charlemos de ello. Yo estoy convencido de que descubrir tus talentos es una de las claves para tirar para adelante. Y en todos los rincones de España hay una persona que dice, yo no soy capaz de encontrar ese talento único. ¿Qué tenéis que decir al respecto vosotros que tenéis mucha más trayectoria que yo de lejos en este tema? Bueno, yo creo que primero de todo es ese talento único está muy asociado. Primero tenemos todos talento. Lo que pasa es que no tenemos talento para todo y eso es una buena noticia, porque eso significa que nos complementamos. Para mí está asociado a aquello que te apasiona hacer. El talento está asociado a aquello en lo que fluimos, ¿no? Como diría este autor de nombre impronunciable, Csikszentmihalyi. Mijail Csikszentmihalyi, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que fluimos, cuando no miramos, no somos conscientes que pasa el tiempo, es cuando realmente estamos desarrollando dicho talento. Y el talento también está muy asociado, aparte de lo que nos gusta, nuestra pasión, está asociado también a aquello que nos hace ser creativos. La creatividad es un lugar extraordinario cuando estamos pasando malos momentos, transformarlo y convertirlo en posibilidades, en talento. Es la creatividad. ¿En qué podemos nosotros ser creativos? Y buena pregunta, ¿y cómo lo descubrimos? Bueno, pues también en cierto modo se ha dicho antes, y Peter Senge dice que se aprende por aspiración o por desesperación. Y es muy buena noticia la desesperación. He estado esta semana en un grupo, en una organización que tenía 3 vacas lecheras, tres clientes muy grandes y los ha perdido los 3 por distintas situaciones y entonces estaban un poco desesperados. Y hay una historia que ahora se cuenta mucho, un cuento oriental de un monje tibetano que llega pues a una casa donde hay muchos niños, donde hay una vaquita escuálida, pero es la que les da de comer, y la leche y el queso y todas estas cosas, y le pregunta al padre de familia a este monje, ¿qué puedo hacer? Y entonces lo que hace es coger la vaca y tirarla por el desfiladero. Muchas veces, como jugamos a no perder en lugar de a ganar, pues nos conformamos con lo que teníamos, con esas pequeñas vacas lecheras, y no abrimos el campo a las enormes posibilidades que todos tenemos. Esto es un poco, me enteré hace poco que para cazar monos en la selva lo que hacen es que ponen una reja que puedes meter la mano, o sea, el mono puede meter la mano y coger el plátano, pero sale la mano pero no el plátano, tal que como el mono no quiere soltar el plátano, al final los captores le dan con tal de... O sea, si soltara el plátano se iría y seguiría en su vida en libertad, pero como no suelta el plátano le capturan. La metáfora. ¿Es un poco esto lo que nos pasa? Sí, no lo soltamos y entonces no fluimos, como estaba diciendo Pilar. Os he comentado antes el tema de profecía autocumplida. Me gustaría que lo habláramos porque creo que deshacerse de la profecía autocumplida es una de las claves para ser un héroe cotidiano. ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? Alguien que no conozca el término. Bueno, profecía autocumplida, en el mundo académico tendemos a pensar que las cosas son verdad o mentira, y en el mundo real la calidad de la ejecución determina la calidad de la decisión. Por tanto,
hay 3 aspectos que influyen en que, en la medida que tú emites una profecía o tienes una expectativa, es lo que puede ocurrir, lo más probable que ocurra. Como se ha dicho antes, en términos neurológicos, nuestro cerebro es muy plástico y se va transformando. Por lo tanto, si ponemos el foco en algo que es lo que creemos que va a pasar y queremos, pues eso ocurre. Desde el punto de vista de las emociones, también como antes decía Pilar, si todo el discurso es de queja, de lamento, de desconfianza, de búsqueda del control o de nostalgia, pues al final nuestro comportamiento tiende a ir en esa dirección necesariamente. Y luego en la relación a nosotros mismos y a los demás existe el famoso efecto Pigmalión, la expectativa que tengamos sobre los demás. Explícalo, sí. Determina, bueno, Pigmalión es este personaje de la mitología griega, rey de Creta, que se enamora de Afrodita, que crea una estatua a tamaño natural, igual que Afrodita, la mete en la cama con él y parece ser que Afrodita se apiada de él y se convierte en la estatua y por tanto toma vida. El efecto Pigmalión, por ejemplo, con los estudiantes, con los escolares, es que si pensamos que son vagos, malos estudiantes y no van a hacer lo que les pedimos, pues no lo van a hacer realmente. Tú hablas de esto, ¿verdad, Pilar, en el libro? ¿Cuentas un ejemplo relacionado con esto que está contando Juan Carlos? Sí, efectivamente. Se hizo un experimento en Estados Unidos que se tomó a un grupo de estudiantes, chavales, niños de un colegio, jovencitos, y se les pasó un test de inteligencia y se les dijo y se hicieron 2 grupos diferentes. Y se les dijo a los profesores, mira, el grupo A son inteligentísimos, son los número 1, han sacado el test de inteligencia extraordinario, y el grupo número B, el B, pues oye, son los que están en la media, pobrecitos, son los que están ahí. Pasó un año, los profesores dieron clase a los 2 grupos y cuando terminó el año, el grupo A, por supuesto, había sacado muy buenas notas y el grupo B, bueno, pues estaban en la media. Lo interesante fue que realmente dicha distribución fue meramente al azar. Fue solo al azar. Lo que pasa es que los profesores pensaban que cuando daban clase a los número 1, pues tenían que desarrollar ese talento. Estar a la altura un poco. Estar a la altura. E incluso lo que es curioso es que cuando se hizo de nuevo el test de inteligencia, se pasó al grupo A y sí que había aumentado la inteligencia, el nivel de intelectual del grupo A incluso. Es decir, lo que nosotros pensemos de alguien va a influir en nuestro comportamiento. Por eso se hizo la profecía autocumplida, porque si yo estoy pensando esto me va a salir mal, me va a salir mal, va a salir mal, va a salir mal, hay bastantes probabilidades de que realmente salga mal, ¿no? Y hay una frase que lo resume muy bien, que es la de Henry Ford, ¿no? Que dice, si crees que puedes, tienes razón, y si crees que no puedes, también tienes razón. Y los padres de los niños llamados mediocres todavía siguen persiguiendo a Rosenthal, que es el que hizo el estudio. No, vamos más aparte, porque les podía haber convertido en unos desgraciados. Y luego existe el efecto Valenda, que es menos conocido, que es la expectativa que tienes sobre ti mismo. Que el padre es un gran experto en liderazgo, más de 70 años, que es Warren Bennis. Y Valenda era un equilibrista, Carl Valenda, el padre de los Valenda voladores, patriarca de una generación de equilibristas de origen austriaco, y en un momento dado en San Juan de Puerto Rico, entre 2 hoteles, coloca el alambre, hay viento y se mata. Y meses después, Warren Bennis, el experto en liderazgo, va a visitar a la viuda de Carl Valenda, y la viuda desde novios le había conocido como equilibrista, amaba el alambre, pero decía que los últimos meses estaba más pensando en los riesgos que tenía si se caía del alambre que en las virtudes de disfrutar con el alambre. Y efectivamente el efecto Valenda es que si crees que te caes, te caes. Por tanto hay que estar más pensando en lo que disfrutas que no en esos riesgos que siempre asumimos ahora con esta frase que se repite tanto de por nuestra seguridad, ¿no? Por su seguridad quites el cinturón, por su seguridad acepte esto, por su seguridad siga comprando. Pues eso es una falsa seguridad. ¿Somos selectivos en nuestra percepción? Es decir, nuestro cerebro... ¿Vamos con unas gafas de determinado color cada uno las que quiere todo el día? Sí, efectivamente. Nosotros somos selectivos en la percepción y somos selectivos en la memoria. Es decir, vamos a ver aquello que queremos ver, ¿no? Creo que alguna vez lo hemos comentado. Las personas cuando deciden comprar un coche, una marca de coche, la ven por todos los sitios, ¿no? Sí. Lo comentamos porque yo me acuerdo que me había comentado hacía poco un amigo y me dijo una cosa muy simpática. Me dijo él, me doy cuenta que marco tendencias. Digo, seguro, con la compra de coches. Sí. Y pasa también, ¿no?, con las mujeres o las parejas que quieren tener hijos, que ven embarazadas. Por lo tanto, vamos a ver aquello que queremos ver. Y tenemos razón, ¿no? Si queremos ver el lamento, tendremos razones para encontrar el lamento. Y si queremos ver la parte positiva, tendremos razones para ver la parte positiva. Sí, es muy curioso porque el fenómeno de la consciencia, de lo que somos conscientes y por lo tanto elegimos, que es un fenómeno que todavía los neurólogos no se explican, por qué emerge una consciencia a partir de información o inconsciente. En la tendencia se decía, lo consciente es el 10% de lo que hacemos, el 5% en la época de Einstein, el 1%, y ahora se habla de un 1 por millón, es decir, todo lo que estamos captando en términos de información es casi infinito
en cada segundo, y sin embargo de lo que nos damos cuenta y lo que elegimos es una partícula pequeñísima de toda esa realidad. Sí, además eso está demostrado científicamente. Fue Humberto Maturana, que es un filósofo científico muy reconocido chileno, demostró que cuando una persona ve algo, realmente lo que le llega a su cerebro no es lo que ve, es la imagen de lo que está viendo. Es decir, nuestro cerebro lo que hace es que crea imágenes sobre la realidad. Eso significa que si nosotros somos capaces de influir en nuestra propia forma de pensar, estamos influyendo en lo que estamos viendo desde el punto de vista neurológico. Es decir, está demostrado que en la medida en que nosotros cambiemos, si nosotros cambiamos nuestro entorno y nuestra realidad. Bueno, esto es lo que decía alguien, no recuerdo, que decía, nada ha cambiado, pero como yo he cambiado, todo ha cambiado. Sí, un proverbio hindú o chino, debería ser chino. Oriental, en cualquier caso, tiene pinta. Habláis también de tomar decisiones importantes, que es una de las claves para convertirse en héroe, tomar decisiones, no seguir postergando lo inevitable. Sí, es una llamada a la acción, ¿no? En línea con lo que ha escrito Pilar. Por una parte, estamos muy acostumbrados a tomar una decisión desde el punto de vista cognitivo, intelectual, pero no tanto desde el punto de vista emocional. Y lo que cuesta realmente para implantarla, por eso la postergación, de la que ahora también se habla tanto, es realmente llevarlo adelante. Eso es lo que estos días, por ejemplo, en el Congreso de CEDE, de empresarios y directivos, se habla mucho de crisis de liderazgo. En el discurso todo el mundo está impecable, porque quien más, quien menos tiene su coach, preparan las conferencias, pero luego no ves que las cosas ocurran. Entonces, ese 90 o más % de lo que se dice que se ha decidido, pero que no pasa. Es como las cumbres europeas, ¿no? Otra cumbre europea, pero ¿hace falta más cumbres europeas? ¿No habrá que tomar una decisión y ejecutarla? Lo que pasa es que a nivel personal yo creo que hay como bien dice Juan Carlos, hay dos niveles, el nivel cognitivo y luego el nivel emocional. Y realmente las decisiones cuando se toman es cuando caen al nivel cognitivo, o sea, caen del nivel cognitivo al emocional. Porque ¿cuántos de nosotros no sabemos que tenemos que dejar de hacer cosas y no lo repetimos y sin embargo la clave cambiamos cuando cae a la parte emocional o la parte visceral? Porque en el plano mental todos estamos de acuerdo de las cosas que hay que hacer, pero lo importante es cuando desciende de la cabeza a otros lugares, ¿no? Si tuvierais que mandarle un SMS, un telegrama a una persona que quiere iniciar su viaje heroico particular, ¿qué le escribiríais en este SMS, en este telegrama, a modo de cierre? Pues yo le diría que que entienda la llamada a la aventura como una invitación a dar lo mejor de sí mismo y que confíe en sí mismo. La palabra confianza creo que es una de las claves del héroe, porque a veces nos adentramos en desiertos que no sabemos qué va a ocurrir, pero cuanto más confiemos en nosotros, más aprendizajes y mejor nos va a ir. Pues yo le diría que se marchara a otro sitio. Estamos en pensamiento positivo, pero cada vez a algunos le damos más vueltas a las creencias y se está dando la dualidad de que la gente positiva cada vez es más positiva y la gente resistente cada vez se resiste más. Entonces, cambiar de creencias, si uno no quiere, es imposible, tiene que querer. Y de momento lo único que algunos vemos que puede funcionar es cambiar de contexto, aprovechar estos días de vacaciones para ir a un sitio donde nunca ha ido, tratar de cambiar lo tangible, porque si no lo intangible no cambiará. Qué bueno. Es tan fácil hacer radio con vosotros. Pilar, Juan Carlos, muchas gracias por formar parte de esta tribu y de todo corazón os doy las gracias por estar aquí un sábado por la mañana. Muchas gracias, Sergio. Hasta pronto. Gracias. Que además estamos contigo, Juan Carlos, en 2-3 fines de semana, ¿verdad? No sé, mucho vicio me parece, ¿eh? Hasta pronto. Pensamiento positivo, el programa de ABC.Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Arrancamos una nueva sección en Pensamiento Positivo. De nombre, El Punto Positivo. ¿Con quién? Con Cristina Serrato, que nos va a traer cada semana noticias y curiosidades que acontecen a nuestro alrededor, pero que tienen un denominador común. ¿Cuál es? Que son única y exclusivamente positivas. Aquí en Pensamiento Positivo estamos cansados de cenizos, de negativos, de gente que nos echa la viscosidad de lo negativo encima. ¿Sí o no, Cristina? Sí, señor, así es. Así que arrancamos cuando quieras. Pues arrancamos además diciendo que además es una sección
en la que vamos a mandar deberes. Me encanta eso. Así que yo insto a los oyentes a que cojan papel y boli y estén ahí apuntando cositas. Empezamos con una cosa que yo creo que os va a encantar a vosotros, que es una historia de pequeños que son muy grandes. Bueno, pues es la historia de que todos somos héroes en potencia, ya lo hemos dicho, que todos en algún momento podemos hacer un acto heroico en nuestra vida, ya sea por los demás o por nosotros mismos. Y los niños esto lo hacen con una vehemencia y con una inocencia fantástica. Bueno, pues hay un chico en Missoula, Montana, que se llama Cooper Spataro, no sé si habéis escuchado hablar de él, que se ha convertido en Super Cooper. ¿Y qué es lo que hace? Pues no lanza telarañas, ni tiene poderes mentales, no. Hace algo tan bonito como que se ha convertido en héroe de la bondad. Entonces este chico con sus compañeros de clase se pone su capita y va por ahí haciendo actividades semanales que tienen que ver con la buena voluntad, ¿no? Pues limpian las ventanas de la escuela, entregan flores de papel a residentes de un refugio para gente sin hogar, o ayudan al reciclaje, pues todo lo que fomente la bondad, la empatía, el desarrollo de las buenas intenciones. Y me parece muy bonito que haya niños que hagan esto. Bueno, esto viene por una chica que se llama Laura Miller, que es conocida como Agente Secreto L, que por las mañanas es administrativa y por las noches pues se dedica a hacer actos de bondad con este seudónimo secreto y deja pequeñitas notas e incluso regalos que vienen de su bolsillo a la gente. www.secretagent.com, si queréis verla, sí, porque es fantástica. O sea que... Y fíjate, además podemos extraer una enseñanza de esto, y es claro, que por mucho que esté ocupado tu día, al final por la noche, por la tarde, siempre puedes sacar un ratito para imaginar y actuar en un mundo mejor. En cualquier momento. Yo hay una cosa que hago todos los días y es, antes de acostarme, llamar a alguien o mandar un mensaje o decir algo a alguien de agradecimiento o, no sé, o de algo que haya hecho durante el día que me haya gustado o por algo que le admire. Y esto hace como que luego te vayas a la cama mucho mejor. Esto, mira, hablábamos antes de hábitos para una vida heroica, mira, nos lo quedamos. Por ejemplo. Y en este sentido, los niños, que yo sé que Cubeiro lo conoce, quiero presentaros un CD de canciones para niños, que son canciones para mejorar el mundo, que hay muy poquitos ahora ya para niños pequeños. Yo cuando era pequeña había un montón de estas cosas y ahora ya casi no hay. Y se llama Telaraña, es de Vanessa Borayán. ¿Y por qué lo conoces tú? Pues Vanessa Borayán es también un súper talento como tú. Es una compositora brasileña de origen armenio que pasa los días entre Madrid y Río y que además hace temas de coaching de equipo, y este disco de Telaraña es precioso. Y ya que hablabas antes de referencias de niños, Irene Martínez, que es la socia directora de Key Executive, de una empresa muy importante en el mundo de la gestión de personas y el talento, sus dos hijos, Juan Francisco y Ricardo, es su disco favorito. Qué bueno. O sea, que es un disco pues para yo soy niños. la gusanada. Ajá, anda, pues que mira. Lo sepas. Luego escuchas la canción. Pues ya se lo diré a ellos. Es muy divertido y luego el concierto es muy bonito para los niños. Está muy bien. Tenemos más noticias, Cristina. Nos vas a hablar también de algo que en los tiempos que corren es toda una heroicidad, aunque aquí lo somos, es ser felices en el trabajo. Sí, yo quiero haceros una pregunta. Sí, bueno, para ellos es muy sencillo porque hacen lo que les gusta, pero si os preguntase cuál creéis que son las profesiones que aportan más felicidad, ¿qué diríais? Yo diría las de cada uno, es que no quiero chaparte nada. No. Pero estoy en contra de las salidas profesionales, los rankings de los... Yo también, basta ya de decirle a los más pequeños que hay carreras o sectores con salidas. Hay que ser emprendedor, lo hablaba antes con uno de Raúl, que está aquí con nosotros viendo el programa. Bueno, pues hay empresas que se dedican a ver cuáles son este tipo de profesiones que hacen que las personas que no son emprendedoras o que, bueno, pues realizan labores que tienen que existir, digan cuáles son las más felices, ¿vale? Lo ha hecho una universidad de Chicago. Y os leo textualmente. Los bomberos. El 80% de los bomberos dice estar muy satisfecho con su trabajo. Los fisioterapeutas, la acción social y ayudar a la gente hacen que sea uno de los trabajos más felices. Escritores, porque para la mayoría de ellos el pago no es bueno, pero escribir el contenido de ya sabemos, ¿no? Escribir el contenido de la propia mente aparentemente pues les conduce a la felicidad. Los profesores de educación especial, pues porque, bueno, tampoco ganan mucho dinero por lo visto, pero es un trabajo que hace muy feliz. Los profesores, los artistas en general, los psicólogos, porque ayudan también a los demás, asesores comerciales de servicios financieros, ingenieros civiles y los curas, porque dicen que hacer de la religión una forma de vivir aporta paz. Fíjate que la clave de todas
es que ayudan a los demás. Sí, hacer felices a los demás. Y además debería dar una unas- pista a esto. Sí, y hay vocación, hay algunas que es de mucha vocación, pero siempre es ayudar, efectivamente. Efectivamente, ayudar a los demás, que como hablaba con Cubeiro, también es un acto egoísta, porque lo que haces es ayudarte a ti mismo y sentirte mejor, El ¿no? altruismo es el mejor egoísmo. Sí. Efectivamente. Y un tema de creatividad también. Algunos con creatividad. Eso claro. es. Y os Ponnos vamos a deberes, recomendar una ponnos peli. deberes. Sí, esta la habéis visto seguro. Y si no, os la recomiendo, En Hombre. busca de la felicidad. Hombre. Es una película maravillosa de Gabriel Muccino, que con Will Smith y su niño, que está fantástico. Y que, bueno, pues realmente es lo que un hombre puede llegar a hacer por su hijo, por sí mismo. Y es una historia real que yo os recomiendo. Dice detrás, con su autoestima, la fe y el amor de un hijo, Chris supera todas las adversidades para terminar convirtiéndose en una leyenda de Wall Street. Es un hecho absoluto y completamente real. Y de verdad que recomendamos a nuestros oyentes que la escuchen y luego nos pongan un mensajito a ver qué les ha Es parecido. una película estupenda. Yo no me canso de recuperarla por doquier en todas partes. O sea, Y además, si se ve en DVD, se puede ver luego los extras y se ve la persona que realmente en quien se ha inspirado y es muy interesante los extras, los contenidos extras. Tomen nota. Cristina, nos vas a hablar además de que ha aumentado el comercio justo, es decir, incluso en una época de crisis ha aumentado el consumo de comercio justo, y esto es una gran noticia. Es una gran noticia. Bueno, sabéis que hasta hace poco esta venta de productos estaba realizada principalmente a través de ONGs y de las importadoras que compraban este género. Y bueno, pues ahora mismo, a medida que ha crecido este interés, pues se han ido incorporando otros actores situados fuera de este circuito convencional, pues empresas de hostelería, grandes cadenas, y bueno, pues otra serie de gente que lo que hace es que la venta de productos de comercio justo nos lleguen también a través de, de minoritarios. Los consumidores son cada vez más conscientes, parece ser, de los valores de este comercio justo y de ahí, bueno, pues su gran demanda. Os recomiendo que, bueno, pues entréis, los que no conozcáis lo que es, pero entre los valores están la justicia social, la equidad de género, el desarrollo comunitario, la sostenibilidad. Y bueno, pues cuando compramos productos de comercio justo, nos aseguramos de que han sido producidos siguiendo unos criterios garantizados por los derechos de los trabajadores, el derecho a la sindicación, el pago de salario digno o la igualdad también entre el salario del hombre y de la mujer. El dato es que en el 2010 las ventas de estos productos han crecido un 24%, lo Qué gran dice noticia. la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, y es un buen dato, porque en tiempo de crisis que la gente estemos ahí un poco solidaria, pues es fantástico. Y además, para todos aquellos que tienen ideas, creo que hay una gran noticia que también quieres compartir hoy con nosotros. Pues sí, vamos ahí a Hay hablar de... una nueva herramienta, me comentabas hace un rato, que se llama FaceCoop. FaceCoop. Efectivamente. Pues facecoop.org, facecoop con 2 os.org, es una red social nueva, es solidaria, especializada en medio ambiente, en género, en participación ciudadana y en lucha contra la pobreza, que ha lanzado una ONG que se llama Solidaridad Internacional, bueno, con colaboración con otras entidades y organizaciones no gubernamentales. Y al igual que en otras redes, como Facebook, que ya conocemos, pues los internautas pueden subir los documentos, imágenes, audios, archivos, noticias, crear eventos. Y es muy chulo porque se estructura en cuatro ejes. Uno, la participación ciudadana, equidad de género, medio ambiente y lucha contra pobreza y hambre. En fin, que todo el mundo se puede poner en contacto, lanzar sus ideas y bueno, pues es estupendo porque así se facilita que cada uno ponga sus conocimientos y se aprendan unos de otros en facecoop.com. Y basta ya de proteger nuestras ideas, vamos a compartirlas. Vamos a compartirlas. Compartamos nuestras ideas. A ver, si tuvieras que compartir una buena idea, ¿cuál sería? Sé creativo. Muy bien. Juan Carlos. Le has Si tuviera pillado, que le has compartir- pillado, le has metido en un lío. Estaba en el estaba pensando cómo hacerse el perfil Primero de que tener una buena Facebook. idea, luego tienes que no haberla compartido. Yo como tengo un blog diario, yo creo que todo lo poco que se me ocurre está puesto ahí. Pero cuanto más das, más tienes, Juan Carlos. Exactamente. Un amigo mío, José Mario Lacia, dice, el que se da no se vacía. Entonces Qué bonito. hay que darse. Pues todas las personas tenemos ideas y si las queremos compartir para ayudar a los demás, podemos entrar en www.compartetusideas.zigbata.org. Y bueno, pues aquí pues nos invitan a intercambiar esos gestos, hábitos o acciones puntuales que se tienen, que se te han ocurrido de una forma, pues yo qué sé, rutinaria y tal, y que pueden ayudar mucho a los demás. ¿Por qué estamos escuchando esta música, Cristina? Pues estamos escuchando esta música porque es maravillosa, porque Bach es de lo mejor que hay en el mundo mundial, yo sé que a vosotros os gusta, y porque el día 11 del 11 del 11, que no sabemos Se me qué va a va a olvidar pasar, la fecha. pero parece ser que es un buen día,
A las 19 horas en el Museo del Romanticismo va a haber un concierto muy especial que se llama Animi Música es Música, o sea, música desde el alma para el alma, que es una invitación musical a escuchar, a escucharnos, a detenernos, que nos hace mucha falta parar un poquito, porque estamos metidos en una vorágine que a veces, bueno, pues necesitamos detener el tiempo y sumergirnos en música de Bach, de Wagner, de Schubert, cuencos de cuarzo, cuencos tibetanos, y hacer una experiencia única, íntima, universal, y una pues música meditación, ¿no? A través de Emilio González Sanz al piano y de G.K. Utemoa, que es los que nos van a llevar con los cuencos. El Museo Romántico, ¿no? En el Museo Romántico, maravilloso, que está en la calle San Mateo, que además clave es maravilloso. Cristina, hasta dentro de muy poco. Nos ha encantado tus noticias positivas. Muchas gracias. Hasta pronto, Juan Carlos, Pilar, hasta muy pronto también. Muchas gracias. La próxima semana en Pensamiento Positivo charlaremos sobre inteligencia emocional con Elsa Punset. Además, si deseas cumplir tu sueño, Josepe García abrirá una semana más la fábrica de sueños con claves prácticas para hacerlos realidad. Pensamiento Positivo se emite cada sábado de 1 a 2 de la tarde en directo a través de abc.radio. También en www.abc.es/radio. Posteriormente en el blog pensamientopositivo.org y en nuestro canal de YouTube. Pensamiento Positivo con Sergio Fernández. Pensamiento Positivo, el cierre. Hasta aquí ha llegado nuestro pensamiento positivo del día de hoy. Y créanme que estoy triste porque se acaba, porque se nos han quedado 1000 temas en el tintero. Si tuviera que quedarme con algo del programa de hoy, ¿con qué sería? Con 2 o 3 frases. La primera, que el héroe se salva a sí mismo y además se compromete. Qué palabra tan bonita, comprometerse con la vida de uno. Hemos aprendido que un desierto es un maestro en nuestra vida. Juan Carlos Cubeiro nos ha dicho que todos tenemos el poder de ser felices y además hemos aprendido lo que es el efecto Valenda y el efecto Pigmalión. Y con Cristina Serrato, además de un chorro de buena energía, nos hemos quedado con una película que yo se la recomiendo sinceramente, En busca de la felicidad. Además, por supuesto, del libro sobre el que hemos hablado hoy, Héroes cotidianos, y del último, de Juan Carlos Cubeiro, del que hablaremos próximamente aquí en Pensamiento Positivo, Los mosqueteros de Guardiola. Esto, ya lo saben, Pensamiento Positivo, mucho más que un programa de radio, una forma de ver la vida. Y quien les habla, Sergio Fernández. El sábado que viene, más a la 1 de la tarde en abc.radio. Hasta pronto.